En los oscuros entresijos de la aplicación de la ley, donde la confianza y la integridad deberían reinar supremas, hay casos que hacen añicos nuestra fe en aquellos que están destinados a proteger y servir. En este vídeo, nos adentramos en una espeluznante historia de corrupción en el seno de las fuerzas del orden, protagonizada por estos agentes, cuyas acciones fueron grabadas por las cámaras. Acompáñenos mientras descubrimos la inquietante verdad que se esconde tras sus acciones y cómo sus actos ilícitos quedaron al descubierto para que el mundo los viera. Prepárese para una historia que le hará cuestionarse los fundamentos mismos de la justicia. Official Zachary Wester. Para estas personas no era más que otro control de tráfico rutinario en un día aparentemente normal. Los desprevenidos conductores no tenían ni idea de que sus vidas estaban a punto de dar un vuelco. El agente Zachary Wester, con su placa reluciente y su uniforme impecable, se acercó a cada vehículo con calma y amabilidad. Pocos sabían, este oficial tenía una agenda siniestra. Gracias a las grabaciones de la cámara corporal captadas por el propio Wester, se descubrió que este agente corrupto tenía la costumbre de colocar drogas en los vehículos de estos conductores desprevenidos. Mujer. Y vuelve con una cuchara, que es lo que uso para comer mi yogur con, y en la cuchara yacía un poco, como, supongo, una pequeña bolsita. Dice que da positivo para metanfetamina, así que supongo que voy a ir a la cárcel. And it damn sure ain't mine, y nadie ha estado en mi camión excepto yo. Las acciones del oficial no solo son ilegales, sino profundamente inmorales. Tranquila y metódicamente, inculpa a estos individuos inocentes de crímenes que no cometieron. Con cada bolsita de droga que coloca, sella su destino, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que alterará sus vidas para siempre. Wester. La honestidad va a recorrer un largo camino conmigo. De acuerdo, hombre. No. ¿Qué? Wester. Tengo que probar esto. No, hombre. ¿De dónde sacaste eso? Wester. De la consola central. No hay manera, hombre. Las consecuencias de las acciones de Wester son devastadoras. Vidas destrozadas, familias rotas y futuros destruidos. Sin embargo, la justicia no tardaría en alcanzarle, ya que fue detenido tras las acusaciones de que estaba colocando metanfetamina y parafernalia en los vehículos de automovilistas inocentes durante los controles de tráfico. El juicio de Zachary Wester fue un momento crucial para las víctimas y su búsqueda de justicia. Mientras la sala se llenaba de expectación, la acusación presentó un caso convincente contra el agente caído en desgracia. La acusación presentó meticulosamente las pruebas, destacando los numerosos cargos a los que se enfrentaba Wester, entre ellos asociación ilícita, mala conducta oficial, fabricación de pruebas, detención ilegal, posesión de sustancias controladas, parafernalia de drogas y perjurio. Las víctimas, personas valientes que habían sufrido un daño inconmensurable, también subieron al estrado una a una, relatando sus desgarradoras experiencias. Sus emotivos testimonios ofrecieron una vívida imagen del dolor, la angustia y la pérdida que sufrieron como consecuencia de la corrupción de Wester. Abogado. Ahora, la bolsita blanca de plástico que estaba en esa cuchara que el diputado acaba de mostrar en este video, ¿la había visto antes? Mujer. No, señor. Abogado. ¿Estaba en su coche? Mujer. No, señor. En otro clip, un hombre se escuchó diciendo a la sala cómo había permitido oficial Wester para registrar su coche porque sabía que estaba limpio, solo para terminar siendo incriminado. Y yo sabía que mi camioneta estaba limpia, sabía que lo estaba. En un intento desesperado por salvar su reputación, el equipo de defensa de Wester presentó su caso. Trataron de poner en duda las pruebas, cuestionando la autenticidad de las grabaciones de la cámara e intentando desacreditar a las víctimas. Zachary Wester llegó a afirmar que había encontrado las drogas allí, a pesar de que las pruebas de vídeo indicaban lo contrario. Wester. Las drogas estaban allí, yo no puse los narcóticos allí. Tras una semana de juicio, llegó la hora de la verdad. El jurado, después de considerar cuidadosamente las pruebas y testimonios, emitió su veredicto. Zachary Wester, el policía corrupto captado por las cámaras, fue declarado culpable de 19 de los 67 cargos que se le imputaban. En el estado de Florida versus Zachary Tyler Wester. Nosotros, el jurado, declaramos lo siguiente en cuanto a los cargos imputados y la información cargo 1 culpable de chantaje, como se le acusa. Con el veredicto de culpabilidad asegurado, la atención se centró en la fase de sentencia. Al final, el juez condenó a Zachary Wester a más de 12 años de prisión. Fue una victoria significativa para las víctimas y un mensaje claro de que no se toleraría la corrupción en el seno de las fuerzas del orden. Official Wayne Couzens. A continuación, descubrimos la escalofriante historia del agente de la Policía Metropolitana, Wayne Couzens.
un policía corrupto, captado por las cámaras, cuyas acciones condujeron al secuestro y brutal asesinato de una mujer inocente, Sarah Everard. Era una noche aparentemente normal del 3 de marzo de 2021, cuando Everard, de 33 años, regresaba a casa de un amigo en el sur de Londres. Poco sabía ella que este viaje rutinario daría un giro espeluznante. Cousins, por otro lado, había sido capturado por una cámara de CCTV reservando un coche Vauxhall blanco de una empresa de alquiler de coches en Dover el 28 de febrero de 2021. Mientras Sarah se abría paso por las tranquilas calles, fue captada por una cámara de timbre en Poinders Road y 4 minutos después se vio pasar un Vauxhall blanco. Momentos después, las imágenes de la cámara de un autobús muestran a Everard junto a un hombre que fue identificado como agente de policía. Más tarde se supo que se trataba de Wayne Cousins, agente de la Policía Metropolitana, quien, según los informes, afirmaba que la estaba deteniendo por infringir las directrices del COVID. Lo que Everard no sabía era que, sin saberlo, había caído en las garras de un policía corrupto, un hombre que llegaría a cometer actos de violencia incalificables. Al cabo de un tiempo, las imágenes de CCTV muestran a Cousins conduciendo el Vauxhall alquilado hasta Kent, con Everard sin duda dentro del coche con él. Sin que Sarah lo supiera, la llevaban a un lugar aislado cerca de Dover, lejos de cualquier posible ayuda o escapatoria. Fue allí, en ese desolado lugar, donde Cousins desató sus oscuros deseos sobre su indefensa víctima. Sometió a Sarah a un horrible calvario, violándola y estrangulándola brutalmente, extinguiendo su vibrante espíritu en un acto de violencia indescriptible. Después de cometer este atroz crimen, Cousins intentó cubrir sus huellas. Al día siguiente, 4 de marzo, Cousins fue visto por una cámara de vigilancia conduciendo su coche Seat personal. A continuación, las cámaras de seguridad le mostraron en una gasolinera llenando un bidón de combustible. Más tarde, se informó de que había quemado el cuerpo de Sarah y se había deshecho cruelmente de sus restos en un estanque cercano, con la esperanza de borrar cualquier evidencia de sus monstruosas acciones. Una vez más, la cámara de seguridad de una tienda le mostró comprando bolsas de escombros, que evidentemente utilizó para deshacerse de sus restos. Pero Wayne no sabía que todos sus movimientos habían sido captados por la atenta mirada de varias cámaras de videovigilancia. Las imágenes recién publicadas, que desempeñaron un papel crucial en la investigación, eran todas las pruebas que necesitaban las autoridades para llevarlo ante la justicia. El 9 de marzo de 2021, Wayne Cousins fue detenido en su casa, y su verdadera identidad como policía corrupto quedó finalmente al descubierto. Oficiales. Unintelligible Cousins. De acuerdo. Oficiales. Así que estamos aquí para hablar con usted sobre Sarah. Déjame enseñarte una foto. ¿Conoce a Sarah? Cousins. No la conozco. Cousins fue acusado del secuestro y asesinato de Sarah Everard, crímenes que conmocionaron a la nación. El proceso judicial fue un desgarrador recordatorio de la oscuridad que puede acechar a los encargados de hacer cumplir la ley. El 8 de junio de 2021, Cousins se declaró culpable de los cargos de secuestro y violación. Y el 9 de julio se declaró culpable del crimen definitivo, asesinato. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de dolor, rabia y alivio cuando por fin se reconoció la verdad. El juez, reconociendo la gravedad de los actos de Cousins, le condenó a cadena perpetua, con cadena perpetua, el 30 de septiembre de 2021. Wayne Cousins pasará el resto de su vida entre rejas. No volverá a ver la luz del día. Era una sentencia que reflejaba la magnitud del dolor que había infligido a Sarah Everard y la pérdida irreversible sufrida por sus seres queridos. Sargento de policía Scott Saunders. De acuerdo, voy a llamar al 911. Mujer. Te tengo en video. Déjalo en paz, por favor. Aléjate de mí. Tú empezaste. Yo no empecé nada. Ininteligible. En una sorprendente revelación, el agente Scott Saunders, un sargento de policía de Massachusetts, con mucha experiencia, se encontró en el centro de un escándalo como policía corrupto, grabado por una cámara. El incidente, que se produjo en la tranquila localidad de Pembroke, dejó a la comunidad sumida en la más absoluta incredulidad y provocó una indignación generalizada. Las impactantes imágenes de vídeo, captadas por transeúntes, mostraban inequívocamente el angustioso momento en que el agente Saunders supuestamente agredió a su vecino de 72 años, Harry Horsley. Era el 24 de julio de 2023. El agente Scott Saunders, un veterano de 19 años del Departamento de Policía de Hull, paseaba por una tranquila calle de su barrio llevando una tabla de paddle.
Poco podía imaginar que este acto aparentemente inocente desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre la vida de los implicados. Mientras el agente Saunders avanzaba por la calle, Harry Horsley, un jubilado de 72 años, pasaba en su coche. Según el informe policial, Horsley afirmó que el agente Saunders había golpeado su vehículo con la tabla de pádel al pasar. Movido por la ira y la sensación de injusticia, Horsley decidió enfrentarse a Saunders por el incidente. La tensión en el ambiente era palpable cuando Horsley detuvo su coche y salió a la acera. Poco podía imaginar que esta decisión le llevaría a una agresión aterradora y brutal. Horsley, ahora cara a cara con el agente Saunders, intentó razonar con él, buscando una explicación para el supuesto acto de agresión, pero lo que siguió fue más allá de lo que Horsley podría haber previsto. En un impactante despliegue de violencia, el agente Saunders descargó una ráfaga de puñetazos, golpeando a Horsley con una fuerza que le hizo caer al suelo. Mientras Horsley yacía indefenso, el agente Saunders continuó su agresión, sentándose a horcajadas sobre él y sometiéndole a más daños físicos. De acuerdo, voy a llamar al 911. Te tengo en video, déjalo en paz, por favor. Aléjate de mí. Tú empezaste. Yo no empecé nada. Ininteligible. La brutalidad del ataque fue capturado en video por los transeúntes preocupados que no podían creer lo que veían. El departamento de policía de Hull no tardó en enterarse del vídeo, y pronto, Saunders tuvo que afrontar las consecuencias de su temeraria acción. Al tiempo que se iniciaban los procedimientos judiciales, el departamento de policía de Hull puso en marcha una investigación de asuntos internos sobre la conducta del agente Saunders. Esta investigación tenía como objetivo descubrir cualquier caso anterior de mala conducta o abuso de poder, arrojando luz sobre si este incidente fue un hecho aislado o parte de un patrón más amplio. La investigación de asuntos internos fue un proceso meticuloso, en el que se examinaron todos los aspectos de la carrera del agente Saunders. Se entrevistó a compañeros, supervisores y miembros de la comunidad que habían interactuado con Saunders en el pasado. El objetivo era reunir toda la información posible para determinar el alcance de su presunta corrupción. Simultáneamente, el Departamento de Policía de Hull informó a la Comisión de Normas y Formación de Agentes de Paz de Massachusetts, conocida comúnmente como POST. Esta comisión se encarga de supervisar la certificación y formación de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. La notificación sirvió como reconocimiento formal del incidente y garantizó que las autoridades competentes tuvieran conocimiento de las acusaciones contra el agente Saunders. El agente Saunders fue acusado de asalto y agresión a una persona mayor de 60 años, un delito grave que conlleva graves consecuencias. Si es declarado culpable, Saunders podría enfrentarse a penas importantes, incluida la posibilidad de perder su carrera y su libertad. Sin embargo, el proceso judicial es complejo, y el agente Saunders se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. A medida que avance el caso, tanto la acusación como la defensa presentarán sus argumentos, y un jurado decidirá en última instancia sobre Saunders. Mientras tanto, Saunders ha quedado en libertad bajo fianza, a la espera de su próxima comparecencia ante el tribunal. El antaño respetado sargento de policía se encuentra ahora en el punto de mira, con su reputación manchada y un futuro incierto. Agentes de policía de Nueva York pillados plantando marihuana en un coche. Oficial, hay un poco de hierba. A continuación, nos adentramos en la impactante denuncia de las prácticas corruptas de los agentes de la policía de Nueva York, Kyle Erickson y Elmer Pastran, que se vieron envueltos en una red de engaños. Ambos agentes, que trabajaban para la 120ª comisaría de Staten Island, eran conocidos por parar coches, alegando que sus vehículos olían a hierba. Luego registraban el coche y si no encontraban nada, pasaban a plantar droga en el coche. En una ocasión, se oyó a un conductor gritar que le habían metido algo en el coche. «Conductor, él está plantando algo en mi coche». Según los informes, el incidente ocurrió en febrero de 2018 con la participación del oficial Kyle Erickson, quien de repente apagó su cámara corporal y de alguna manera descubrió un cigarrillo de marihuana encendido en el automóvil del automovilista, a pesar de que no estaba allí cuando su compañero lo registró por primera vez. Erickson: «Muy bien, esto estaba en el asiento trasero, en el suelo. Es un cigarrillo de marihuana, está encendido». En el segundo incidente, que sacó a la luz el comportamiento delictivo de ambos agentes, habían parado a una conductora y a su pasajero, identificado como Jason Serrano, por una luz trasera rota, y luego alegaron que el coche olía a hierba. Agente: «Como el coche huele a marihuana, vamos a revisarlo». Conductor: «Vale, ¿y luego qué?» Agente:
Eso es, tengo que asegurarme de que todo está bien. Con tu licencia, poco clara. Te lo dije. Solo arregla la luz trasera. Si no hay nada en el coche, puedes irte. ¿De acuerdo? Entonces pidieron a la conductora y a su acompañante que se bajaran para poder registrar el coche. Pero Serrano señaló que tenía una herida abdominal en recuperación por haber sido operado después de ser apuñalado. Incluso se levantó la camisa para mostrar la herida, pero los agentes se negaron a escuchar e insistieron en que saliera del coche para que pudieran registrarle. Finalmente, tanto el conductor como Serrano se bajaron para el cacheo, pero él se negó a que le registraran la chaqueta y esto les agravó. Agente: que la revise, no, claro, lo va a registrar. Serrano: no llevo nada en la chaqueta. Agente: tranquilo. Serrano: no. Erickson y Pastran se volvieron más agresivos y tiraron bruscamente a Serrano al suelo y le esposaron a pesar de ser conscientes de su herida. Agente: tranquilo. Tras la refriega, las grabaciones de la cámara corporal captaron a Serrano retorciéndose, claramente dolorido, mientras pedían una ambulancia. En ese vídeo se puede ver a Pastran y Erickson registrando la chaqueta de Serrano, y después se oye a Pastran pedir a Erickson que registre el coche, y a Erickson susurrar: tenemos que encontrar algo. A continuación, se pudo ver al agente Erickson registrando el lado del pasajero del vehículo. Agitado, Erickson admite que aún no ha encontrado nada. Unos segundos más tarde, Erickson se dirige de nuevo a Pastran para informarle de que no ha encontrado nada y que se le ha ordenado registrar todo el coche. Erickson: entonces, ¿debería registrarlo todo? ¿O qué piensas? Pastran: sí, regístralo todo. Erickson vuelve a buscar en la chaqueta de Serrano, pero no encuentra nada. A continuación, pasa de registrar la chaqueta a comprobar la consola central y el portavasos. Mientras sigue registrando el coche, el conductor se acerca para observarle. Conductor: puedo ver cómo registra mi coche. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Erickson: señora, apártese. Conductor: ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Ahora visiblemente agitado, Erickson vuelve a mirar a Pastran para hacerle saber que sigue sin encontrar nada. Tras varios minutos, registrando el coche sin ver nada, Erickson vuelve al portavasos y coloca un cogollo de marihuana en él. A continuación, Erickson vuelve a hacer ademán de registrar la chaqueta de Serrano fuera de la vista de la cámara. Unos minutos más tarde, Erickson afirma de repente que hay copos de marihuana en la chaqueta. Tras llevar a cabo este audaz acto delictivo, los dos agentes fueron captados por su cámara corporal, volviéndose el uno hacia el otro para darse un primer golpe. Agente Wayne Jenkins: mírame, soy el sargento Wayne Jenkins, del Grupo Especial de Rastreo de Armas. Estoy asignado al Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore. Es una historia atroz que Baltimore conoce demasiado bien, pero que ahora todo el país está conociendo tras el reciente estreno de la nueva serie de HBO, We Own This City. Este apasionante programa narra uno de los capítulos más oscuros de la historia del Departamento de Policía de Baltimore, mostrando las escandalosas acciones de los agentes de lo que se suponía que era un escuadrón de élite. El escándalo en torno al Grupo Especial de Rastreo de Armas salió a la luz en 2017, sacudiendo la ciudad y el Departamento de Policía hasta sus cimientos. Un total de 8 agentes, entre ellos el oficial Wayne Jenkins, fueron condenados por una serie de delitos, como chantaje, robo, extorsión y fraude en horas extras. Estos agentes alardearon y abusaron descaradamente de su poder durante casi una década, utilizando sus placas como licencia para delinquir. Sus delitos eran inimaginables. Robaron drogas y dinero, asaltaron a ciudadanos inocentes durante controles de tráfico y callejeros, realizaron registros ilegales en domicilios, colocaron pruebas e incluso presentaron declaraciones juradas e informes policiales falsos para cubrir sus huellas. Sus acciones provocaron el encarcelamiento de innumerables personas inocentes por cargos falsos. En el centro de esta red de corrupción se encontraba el agente Wayne Jenkins, ex sargento y jefe del Grupo Especial de Rastreo de Armas. Su papel en la orquestación de estos crímenes fue particularmente atroz. Jenkins y sus compañeros solían atacar a personas inocentes, robándoles durante los controles de tráfico. Me di cuenta por primera vez de las actividades policiales, por así decirlo, de Wayne Jenkins hace unos 10 o 12 años, cuando tuve un caso en el que pudimos demostrar que tomaron dinero, irrumpieron en la casa de la esposa de mi cliente y escribieron en una declaración de hechos cosas que no eran ciertas. Confiscaban drogas y dinero, usando sus placas para justificar su comportamiento criminal. Jenkins: soy el sargento Wayne Jenkins.
del Grupo Especial de Rastreo de Armas. Pero tal vez el aspecto más perturbador de las acciones del oficial Jenkins fue su hábito de plantar pruebas. Las grabaciones de las cámaras corporales mostraron a la gente plantando marihuana en un coche durante un control de tráfico, no una, sino varias veces. Esto, junto con otras imágenes, captadas por las propias cámaras corporales destinadas a responsabilizar a los agentes, mostraban a Jenkins incumpliendo descaradamente las normas. Todo ello mientras llevaba la placa del Departamento de Policía de Baltimore. Las implicaciones de este comportamiento son asombrosas. Personas inocentes pueden haber sido condenadas injustamente sobre la base de pruebas falsas colocadas por el agente Jenkins y sus compañeros corruptos. No se puede exagerar el impacto en la comunidad. La confianza en las fuerzas del orden se ha quebrado y los residentes se sienten traicionados y temerosos. Las acciones del agente Jenkins y del Grupo Especial de Rastreo de Armas erosionaron los cimientos mismos de la justicia, dejando un rastro de injusticia y vidas rotas a su paso. Sin embargo, la justicia pronto alcanzó a Jenkins y a otros implicados en la perpetuación de este comportamiento criminal. Esta mañana, 7 agentes de policía de la ciudad de Baltimore fueron arrestados por cargos federales de crimen organizado. Los 7 acusados eran miembros del Gun Trace Task Force. El oficial Wayne Jenkins, una vez símbolo de autoridad, ahora era símbolo de corrupción y abuso. Sus acciones empañaron para siempre la reputación del Departamento de Policía de Baltimore, y aún hoy han dejado una cicatriz en la comunidad a la que sirve. El impacto del escándalo del GTTF reverberó por toda la ciudad de Baltimore. Un total de 13 agentes fueron acusados en relación con la corrupción, y las consecuencias de sus acciones aún se dejan sentir hoy en día. El fiscal del estado de la ciudad de Baltimore reveló que casi 2.000 detenciones y casos se vieron afectados por la mala conducta de estos agentes. Jenkins fue condenado a la friolera de 25 años de prisión, la pena más dura entre los miembros del GTTF. Pero no fue el único. Varios otros también recibieron largas penas de prisión por su participación en los delitos cometidos por el GTTF. Las condenas combinadas de los 8 miembros sumaron la escandalosa cifra de 112 años entre reyes. El agente Jenkins, que ahora cumple su condena en una prisión de Valla Seguridad en Ashland, Kentucky, no podrá salir en libertad hasta 2038. Su caída en desgracia nos recuerda que nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos a quienes se ha confiado su cumplimiento. Agente Derek Chauvin. Aunque muchos asocian al ex agente Derek Michael Chauvin, del Departamento de Policía de Minneapolis, con haber acabado brutalmente con la vida de George Floyd, un afroamericano de 46 años, su cadena de violencia no empezó en 2020. A lo largo de su carrera, Chauvin tenía 18 denuncias en su expediente oficial, 2 de las cuales acabaron en medidas disciplinarias. Formó parte de los 6 agentes que abrieron fuego contra Wayne Reyes el 29 de octubre de 2006, después de que éste apuñalara a su novia y a un amigo y huyera en su camioneta. El 24 de mayo de 2008, Chauvin acudió a una llamada por violencia doméstica de Ira Latrell Toles, un hombre negro de 21 años, por parte de la madre de su hijo. Con su agresividad habitual, derribó la puerta del baño y casi mata a Toles tras golpearle con su pistola y dispararle 2 veces a bocajarro. El 8 de agosto de 2011, Chauvin formó parte de los agentes implicados en el tiroteo de Leroy Martínez, un nativo americano de Alaska de 23 años. Martínez recibió un disparo en el torso, después de que el grupo de agentes afirmara que iba armado cuando le dispararon. Sin embargo, testigos presenciales contradijeron esta afirmación, afirmando que Martínez había soltado el arma y tenía los brazos en alto cuando la policía le disparó. Años después de su detención por el asesinato de George Floyd, han empezado a circular varias imágenes que muestran su comportamiento violento y su abuso de poder durante las detenciones. En una de esas imágenes se ve a Chauvin arrodillado sobre la espalda de un niño negro de 14 años. Según los informes, Chauvin estaba entre los agentes que respondieron a la denuncia de una madre de 2 niños pequeños el 4 de septiembre de 2017. En una impactante muestra de agresividad, Chauvin dirigió su atención hacia el adolescente, arrodillándose sobre el cuello del niño. Adolescente. Poco claro, porque me duele mucho la espalda. Con el peso de su cuerpo presionando al joven y cortándole el suministro de aire, el adolescente se quedó suplicando que le liberaran porque le dolía el cuello. Adolescente. No, agente. Por favor, John, ponte boca abajo ahora. Adolescente. No. En esa otra escena, se le vio golpear al adolescente en la cabeza con una linterna metálica. Golpeó tan fuerte al chico que acabó necesitando puntos de sutura para sus heridas.
Pero ahí no acabó la brutalidad de Chauvin. En otra grabación, se le ve arrodillándose sobre el cuello de un hombre negro mayor durante una detención. En algún momento, el hombre pronunció las palabras «no puedo respirar», casi como una premonición de lo que ocurriría 3 años después con la muerte de George Floyd. En el caso de George Floyd, Chauvin, junto con otros 4 oficiales, respondieron a una queja en una tienda donde Floyd fue acusado de usar un billete falso de $20. Las grabaciones de la cámara corporal de uno de los agentes no muestran a Floyd resistiéndose al arresto. Aún así, los agentes fueron duros con él cuando se había mostrado obediente en todo momento. Después de tirarlo al suelo, Chauvin, en su estilo habitual, puso sus rodillas en el cuello de Floyd, a pesar de que el otro decía repetidamente que no podía respirar. Se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante 9 minutos y se negó a soltarlo incluso cuando los transeúntes protestaron por su uso de la fuerza. Deberías ver cómo está. Ahora mismo no responde. Oficial. Atrás. Fuera de la calle. Mujer. Soy bombero. No responde en este momento, hermano. Bueno, míralo. No responde en este momento. Cuando los oficiales finalmente lo dejaron ir, Floyd no tenía pulso y estaba inmóvil. La muerte de Floyd fue finalmente declarada homicidio y Chauvin fue finalmente detenido. La detención y posterior condena del agente Derek Chauvin conmocionó a la comunidad y dejó un impacto duradero en las vidas de las personas afectadas por sus actos corruptos. La condena de Chauvin, a más de 20 años de prisión, envió un poderoso mensaje a otros agentes que pudieran abusar de su autoridad. Sirvió para recordar que la placa no otorga inmunidad y que las acciones de unos pocos empañan la reputación de toda la profesión. Agente John Romer Jr., oficial, agáchate, agáchate, agáchate. Fue un día que cambiaría para siempre la vida de Henry Newson y del agente John Romer Jr. En noviembre de 2016, los pasillos del Texas Health Harris Hospital se convirtieron en el escenario de una impactante muestra de abuso de poder. Captadas por múltiples cámaras de seguridad y corporales de oficiales, las imágenes revelan la horripilante verdad. El agente John Romer Jr., encargado de proteger y servir a la comunidad, es visto agrediendo a Henry Newson sin justificación aparente. Todo ocurrió el 5 de noviembre de 2016, cuando John Romer Jr., un agente de policía de Fort Worth que doblaba como seguridad fuera de servicio en un hospital local, se encontró con Henry Newton, un hombre negro de 20 años. Newton se encontraba en el vestíbulo del hospital, ya que acababa de ser dado de alta como paciente. Había ingresado inicialmente en el hospital tras sufrir una intoxicación alimentaria y había pasado 2 noches en el Texas Harris Methodist Hospital. En el momento en que Romer se enfrentó a él, estaba llamando a sus padres para que fueran a recogerle, pero Romer decidió que era sospechoso. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad de Romer muestran a Newton explicando lo sucedido a otro guardia de seguridad y a Romer diciendo que solo intentaba averiguar qué estaba haciendo Newton. En algún momento, Romer le pide a Newton que mencione el nombre del hospital, pero Newton se niega a hablar, diciendo que ya se lo había dicho a sus padres. Romer: ¿de qué se trata? Newton: no tengo que repetirlo. Romer: nunca me lo dijiste, Newton. Se lo dije a mi madre. Con mi libertad de expresión, le dije a mi madre dónde estaba Romer. Solo estoy haciendo una pregunta, Newton. Lo único que estoy obligado a hacer es salir de este edificio. Esto pareció enfadar a Romer, que poco después fue grabado por la cámara de otro agente, golpeando a Newton en la cara antes de tirarlo al suelo. Poco después, otros agentes se unieron a Romer, mientras éste seguía maltratando al joven de 20 años. Newton fue detenido y acusado de allanamiento de morada y resistencia a la autoridad, a pesar de que se le permitió permanecer en el vestíbulo del hospital, ya que acababa de ser dado de alta como paciente. Agente: queda detenido, Newton. Yo no hice nada, no hice nada. Incluso con vídeos de cámaras corporales que mostraban el trato injusto a Newton, no se hizo nada sobre el incidente, y a Romer se le permitió trabajar hasta marzo de 2018, cuando se presentó una demanda civil junto con otros cargos contra Romer. Romer, en su juicio en 2019, dijo al gran jurado que había golpeado a Newton después de que el joven se resistiera al arresto. Sin embargo, las pruebas de vídeo mostraron que Newton recibió varios puñetazos antes de que Romer mencionara que estaba bajo arresto. Fue declarado culpable de perjurio con agravantes, ya que estaba claro que sus declaraciones eran falsas. Tras el veredicto del jurado, el juez que presidía el caso condenó al agente John Romer Jr. a 5 años de prisión por ofrecer información falsa al gran jurado. Es, por lo tanto, la sentencia de orden decreto de este tribunal que el acusado John Romer Jr.
es, por la presente, sentenciado a 5 años de reclusión en la División Institucional, Texas, Departamento de Justicia. A Henry Newton, por otro lado, se le retiraron los cargos en su contra. Al concluir este vídeo de policías corruptos, captados por las cámaras, se nos recuerda la importancia de exigir responsabilidades a quienes detentan el poder y la necesidad de una vigilancia continua para proteger los derechos y el bienestar de todas las personas. Si este vídeo les ha parecido sugerente e intrigante al mismo tiempo, hagan clic en la tarjeta que aparece en sus pantallas para ver más como este.